de uno por uno, así en bola no, Bueno, no alcanzo a atenderlos a todos. el maestro Joel Torres Sánchez es hablante del purépecha, originario de Purenchecuaro, de San Jerónimo Purenchecuaro. ¿Sí? Municipio de Quiroga. Ha traducido la obra del escritor mexicano Juan Rulfo a la lengua purépecha, y su labor como docente universitario también se suma a la realización de programas de radio, espacios donde se dedica a la enseñanza y difusión de su lengua materna. Fue delegado de escritores en lenguas indígenas AC en la exposición de Hannover, Alemania, en el año de 2002, y su obra como escritor ha sido difundida en la revista Numi de ELIAC, además en periódicos y revistas del estado de Michoacán. También es carguero por San Jerónimo Purenchecuaro del Curicahueri Punchicua, que es pues la celebración del Año Nuevo, y pues para nosotros es una persona pues muy estimada, muy respetada, y pues ahora sí que lo invitamos a que viniera aquí a Uruapan a presentarnos su libro, porque los volúmenes anteriores han sido muy interesantes y realmente nos muestran mucho de lo que son las tradiciones y las costumbres, principalmente de San Jerónimo, pero como en este caso también de los músicos de diferentes partes del estado, y consideramos pues que es bien importante que estemos aquí y que veamos, que conozcamos su obra, porque pues lo que estamos tratando es de fortalecer nuestra identidad, de fortalecer nuestras raíces, y yo creo que con este tipo de lecturas ciertamente lo logramos a gran escala. Aquí el Consejo de Barrios, de los cuales están varios representantes, está la doctora que es vocal, está Miguel Morales que es el secretario, está Pepe Durán que es el vicepresidente, estoy yo como tesorera. Extrañamos a muchos de nuestros compañeros de los barrios, sin embargo sabemos que bueno, pues a lo mejor están en otras actividades, y lo que le deseamos al maestro que nosotros nos da mucho gusto de que esté aquí con nosotros y que comparta con nosotros toda la investigación que ha hecho y que aparte lo ha plasmado, y eso pues no cualquiera lo hace. Como sabemos, es muy fácil ir a investigar y luego incluso a veces hacer cuestiones así medio noveladas o novelescas de lo que son las tradiciones y costumbres, y él está plasmando pues la crónica de la cultura viva. Entonces por eso nos pareció muy importante que nos hiciera favor de venir acá y que también que lo pudiéramos compartir con ustedes, que son parte activa precisamente de los barrios de Uruapan, de todas las cuestiones tradicionales que siguen vivas. Entonces pues ahora sí que aquí lo tenemos y es de nosotros, así que pregunten, compartan, comenten. Aparte de estos 4 tomos, el 1, el 2, el 3 y el cuarto, tenemos material para editar otros, el quinto, el sexto y el séptimo. Lo difícil a veces es conseguir quien haga la edición. El primer libro, el tomo 1, lo editó el CONACULTA, lo que era el CONACULTA, y la Secretaría de Gobierno, porque hice un trabajo que se llama El origen purépecha de la bandera nacional, y la Presidencia de la República cada año para el mes de septiembre lanza una convocatoria que se llama Expresión literaria sobre los símbolos patrios. Y yo mandé ese trabajo que encontré en un lienzo que está en Cuácuaro, y logré que los 4 ancianos que tienen la llave del arcón donde está el lienzo, los logré reunir, y logré que cada uno del cuello se sacara su llave y abriera y me permitieran tomarle fotos al lienzo. Los purépechas, como ustedes saben, hicieron
una especie de diccionario con figuras, figuras que representan que expresan algo. Por ejemplo, un pie que va caminando, una mano así, otra así, una con los dos dedos señalados, otra el puño. Es muy famoso, se hizo famoso el puño que está en el centro de la bandera purépecha, y salió de ahí, de ese lienzo. Y las tres plumas de los tres señoríos, el de Ciunza, del Chiuni, del colibrí, el blanco de las garzas de Pátzcuaro y el rojo de las guacamayas de Cuyuca. Cuando algún guerrero destacaba en alguna contienda, o el Curitzutacha, el sacerdote ahumado, algunos le dicen sacerdote tiznado, porque de la paranga sagrada con el tizne que queda se embarraba, de ahí viene el nombre de Curitzutacha, señor ahumado, señor, o como dicen comúnmente, señor tiznado. Y logró sacar el primer lugar. Me dio el premio el señor Ernesto Cedillo, del primer lugar en el Monumento a la Revolución, y a partir de ahí nos dieron oportunidad como de ir abriendo espacios y de ir permitiéndonos investigar situaciones. Entonces, pues de allí vienen parte de los trabajos. Y la universidad, tuve la suerte también de que me invitaron a formar parte de la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas, que asesoraban los dos Carlos, así les decíamos nosotros, a don Carlos Montemayor y a Carlos Monsiváis. Los dos, por coincidencia, hace 3 años, no 4 ya, los dos murieron con un mes de diferencia. Y ellos todavía coordinaron este trabajo con la Universidad de Corpus Christi, un trabajo muy bien hecho. Los gringos, esa es una de sus virtudes: cuando hacen algo lo hacen bien, y si no, no lo hacen. Un libro de pasta gruesa con letras doradas, y buscaron, según don Carlos Monsiváis y don Carlos Montemayor y Donald Frischman, buscaron a nivel nacional, buscaron, según ellos, a los 15 mejores escritores indígenas del país, y me hicieron el favor de incluir uno de mis trabajos, dice sobre una hechicera, Nana Delfina, que de ahí de mi pueblo, que tenía fama de hechicera, y hizo una serie de anécdotas de situaciones, ¿no?, pues de su vida. Yo la conocí y me encantaba ir a su casa porque siempre tenía pan de ese horno, pan blanco de horno, y lo abría a la mitad y le ponía 2 o 3 cucharadas de miel, y no, pues yo feliz de estar ahí con ella. Y no sé cómo le hacía, porque yo la conocí cuando ya la señora tenía más de 85 años. Yo no sé cómo, pero siempre tenía carne de venado. Y ahí probé con ella la carne de venado, la carne de tejón, la de armadillo, la de víbora de cascabeles, ¿sí? Y era muy buena para cocinar. Y en los ratos que iba yo le preguntaba sobre su vida, con quién le había enseñado a preparar las hierbas, y en eso consiste el trabajo que está aquí. Y tuvo la fortuna, los míos salen en forma bilingüe, la versión en purépecha y la versión en español. Salió multilingüe, porque los conocedores dicen que el término trilingüe ya no se usa, que es monolingüe, bilingüe, y los que son más de 3 son políglotas o etnolingüistas o lingüistas. Aunque ahí en mi tierra hay un paisano mío que
a otro compañero me dijo un día, mira, él es trilingüe. Y le dije yo, oye, espérate, no se puede decir trilingüe. Que sí, hombre, él es trilingüe. ¿Por qué? ¿Por qué es trilingüe? Dice, porque habla purépecha bien, español medio, y habla lo pendejo, por eso son tres trilingües, ¿no? Y este salió así, políglota. Está la versión en purépecha, la versión en español y la versión en inglés. Lo usan como libro de texto en la Universidad de Denver, en Colorado. Los latinos, les dicen ellos, que están haciendo la licenciatura y la maestría en diferentes lenguas indígenas. Por eso tuvieron la idea de reunir a un maya, un rarámuri, un náhuatl, un celtal, un tojolobán. Se escogieron todo el país porque allá hay gente de todos los estados. Y cosa rara, allá tienen una licenciatura en cultura purépecha y una maestría en lengua purépecha. Algo que a la universidad de aquí ni por aquí se le asoma, ¿no? Y ellos allá sí lo tienen. Y por eso es que nos invitan a dar talleres y nos invitan a escribir para las universidades de allá, para los muchachos de nosotros que están allá. Y por eso lo hacemos con ese fin. Y bueno, tengo una lista aquí. Antes de que nada, pues les agradezco su presencia. Como dicen en mi pueblo, Hickson, Sesik Boinscontas, Ka Sesikson, Wickerson, Tischa, Sespam Bicuraki, Juliaticua, Ka Hickson, Sesik Boinscontas, Minchitingón, Pechumekingón, Keratikingón. Les agradezco bastante su presencia. Así como en mi tierra agradecemos de corazón, voz y pensamiento. Eso fue lo que dije en el inmarcesible purépecha. Escritor o Joel, que ha escrito diferentes libros o ha escuchado, lógico que es lamentable, una tristeza para nuestro Estado, para la República. ¿Por qué? Porque nuestra lengua materna para nosotros, purépechas, nos han quitado, y lo voy a felicitar anticipadamente, ya que y es lamentable. Pasamos aquí, no veníamos a esta conferencia o esta presentación del libro purépecha, pero es tan bonito un libro purépecha, y más para aquellos que hablan. Más sin embargo, lamentable, porque ya no hablamos purépecha. Somos pocas personas que aún todavía hablamos. Y en lo particular lo felicito. Se ha escrito este libro, o ha copiado, o ha traducido. ¡Qué bien! Es muy bueno. Es muy bueno. Por ejemplo, ¿verdad? Hay libros purépechas, lógico, que no podemos hacer parejo. ¿Por qué? Porque nuestra fonema son diferentes de Michoacán. Hace un momento mencionó usted los nombres que aún hablan de aquí, antes que llegaran los conquistadores. Y ojalá que usted fuera comunidad en comunidad a platicar
Esa es la idea. Ese es muy bueno. Ahora, para mí, pues fue una sorpresa. Me gusta escuchar, ¿verdad? Digo, a mi señora, a mi esposa, vamos a ver qué hay aquí. Dice, vamos a ver. Y es sorprendente. Lástima, vuelvo a decir, lástima. Tal vez no hubo propaganda o no sé qué, pero somos contaditos. Y eso debería hacer anticipadamente la presentación, un libro, platicar una conferencia en Purépecha. ¿Para qué? Para que escucharan. Lógico, para aquellas personas que no entienden, caray, pues, ¿qué hago aquí? No entiendo nada. Y así en transcurso de tiempo a lo mejor ya les va a interesar mañana, pasado mañana. Eso es mi modo de pensar. Y una sugerencia, porque en cualquier presentación de libros, pues están más o menos como 50, como 60 personas. Y aquí no llegamos ni a 50. Y eso por mi parte, ¿verdad? Porque íbamos caminando, dice aquí, a ver si están regalando, como dijo usted hace rato, algo de comer. Pues sí, algo de comer, sí. Solamente eso me grabó, ¿verdad? Dice, al comer, le dije, a lo mejor están dando paletas, están dando, pues sí, o comida casera, o comidas antiguas, por ejemplo, atapacua, chantucatap, qué sabrosos. Entonces le agradezco infinitamente que está presentando libros. Bueno, ese es bueno, ese es bueno. El señor tiene razón en varias cosas. Efectivamente, la gente que no... Uno de los peores enemigos del Purépecha es exactamente la gente que no lo valora. Y es muy importante el Purépecha porque de las 64 lenguas indígenas que existen en el país, todas, por ejemplo el náhuatl tiene 18 variantes. Le dicen variantes, imaginemos un árbol y el tronco del árbol es la lengua y todas las ramas que le salen al árbol son variantes lingüísticas de la misma lengua que tiene el tronco. El náhuatl, que es el mayor, que mayormente se habla, tiene 18 variantes lingüísticas. El maya, que está en el segundo lugar, tiene 14. Y después vienen otras de 6, de 12, 6. Pero el Purépecha, lo dejo al final, es único. No tiene parentesco lingüístico con ningún tronco idiomático, ni desciende de ninguna rama, ni es hermano o primo o sobrino de ninguna otra lengua. Es única. ¿Natural? Sí, natural, única. Los lingüistas, los historiadores, los investigadores no se explican por qué sucedió eso. Y no saben cómo surge. Hubo un señor historiador que decía que veníamos nosotros, que teníamos relaciones con los quechuas y los aymaras de Perú, pero eso no se ha demostrado, porque los términos que se utilizan en el quechua, todos se refieren al comercio. Y históricamente sabemos que cuando un pueblo conquista a otro por medio del comercio, todos los términos que se mezclan se derivan a la compraventa. En los aymara usan el nashan, que es cuánto cuesta, ambejimbo, a cambio de qué, andijimbo, por qué eso, por esto. O sea, todo se refiere al trueque comercial. Entonces no fueron ellos los que vinieron, sino los purépechas los que fueron.
Entonces ahí la hipótesis esa pues, no funciona. Hay una hipótesis muy buena que dice más o menos la forma, pero eso nos llevaría un tiempo bueno. Ojalá en otra oportunidad tengamos. Disculpe, ¿cada cuándo viene aquí? Hace como 20 años que no venía. Pero vamos a tratar de que venga más frecuentemente y también a ver si nos trae los otros libros también. Nachos, chases, quimbo, atrás. Es, Nanés, Latiech. Para el Consejo de Barrios de Uruapan es un honor tener la presencia de tan distinguido huésped, porque pudiendo estar en algún otro escenario de esos muchos que habla la narrativa, esta parte literaria que tiene su propia sustancia en la cosmovisión del pueblo purépecha, porque la relación de Michoacán ya nos habla que junto a las Paranguas es donde se da o donde se reunían nuestros ancestros para conocer, para escuchar al Petámuti cuando señalaba y quería expresar aquella parte de la historia que se estaba viviendo. Hoy, para nosotros, los que estamos aquí reunidos, es un privilegio escuchar esta parte de la narrativa purépecha, esta parte de la historia que se va tejiendo en cada una de las comunidades, en cada uno de los personajes. Y yo, antes de concluir, quiero comentar que nuestro personaje que está aquí no es cualquier personaje. Tradujo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del español al puré, y la verdad es que no es cualquier. Agradecemos al maestro que está aquí con nosotros el día de hoy participando en esta importante, aunque fue así de refilón, pero qué bueno que llegó, qué bueno que está aquí con nosotros, y la verdad que nos da muchísimo gusto. Bueno, antes que pase, se me vaya la onda, válgame la expresión, mencionó usted traducción de política, el famoso, ese fue mi primo. Su primo. Sí, Felipe Chávez. Felipe. Sí, entonces para que no se confunda, ¿verdad? Que mañana pasada digo, el Se señor confunde mucho Chávez lógico, con ¿verdad? su Que primo. echan la Constitución Política de los Estados Mexicanos traducida Es su primo hermano. a purépecha, e inclusive en el transcurso de estos Y se parecen meses mucho. Sí, va a mandar a la Cámara de Diputados, ya se mandó. allá se mandó Y exactamente. Tata Felipe Chávez no solo tradujo la Constitución Política, por cierto, me consta porque yo lo conozco, lo conocí muy bien. Él, algunos términos que a mí se me atoran cuando estoy escribiendo, le hablo y me ayuda. Me considero su amigo. Lo que estás haciendo. Él tardó 11 años para traducir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tardó 3 años en hacer un alfabeto purépecha. Los dos, en la Constitución se mandó ya a la Cámara de Diputados, ya se aprobó la edición, y el alfabeto se presentó hace un año en la Feria del Libro del Palacio de Minería en México. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero para no estar discutiendo, platiqué con él, con mi primo, es mi primo, pero no me comentó tal cosa, sino apenas hace 3 o 4 días, uno de nuestras sobrinas me comentó que ya van a mandar. No sé exactamente, ¿verdad? Desde hace año y Bueno, medio. acepto su respuesta y ojalá que llegue, pues. Ahora sí, pues yo he escrito otras cosas, pero no es traducción, lógico, ¿verdad? Que ahí traduciendo otra cosa y no tiene caso decir aquí, estoy traduciendo otro libro más. ¿Cómo se llama? ¿Que cómo te Que llamas? escribió en Chávez Tobar. Entonces tenemos a bien entregarle a usted, maestro,
testimonio de gratitud por la presentación de su libro Purépecha Guandaspecha Tamú, Nativa Purépecha número 4, realizada en las instalaciones de la Guatápera, Urupan, Michoacán, febrero 25 de 2017. Firmamos los que formamos parte del consejo de los barrios aquí de la ciudad de Uruapan, y la verdad pues es un orgullo tenerlo el día de aquí. Es poco, pero con todo el corazón les agradezco bastante. Aquí la compañera tiene una lista de los primeros que llegaron. Digo por respeto, ¿no? A los que llegaron primero. Lo va a decir el nombre y pasen aquí conmigo para irles dando su... Sí, pues es el compañero David